Hola, bienvenidos. María Paz Acevedo de la Unidad de Comunicaciones de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando acerca de un tema bastante común en toda época, pero donde se acrecienta el hecho de cuando existen situaciones de problemáticas económicas que tiene que ver con endeudamientos que se pueden provocar por distintos tipos de situaciones, entre ellas el haber quedado sin trabajo, el haber tenido rebaja en las remuneraciones, y considerando aquello vamos a estar conversando con uno de nuestros abogados. Él es Francisco Oberreuter y él es abogado jefe de nuestro centro de atención jurídica, y le vamos a hacer todas las consultas referentes al tema. Queremos comentarles que esta transmisión está siendo también difundida en nuestro canal de Facebook y también de Twitter, además de este por donde estamos saliendo, que es nuestro canal de Instagram. Ya le hicimos llegar la invitación a Francisco, en cualquier momento ya estamos con él. Por ahí viene, al parecer. Está conectando. Saludamos a quienes se han unido a esta conversación. Les agradecemos estar siempre pendientes, siempre atentos a todas estas transmisiones que estamos realizando ya desde el mes de marzo, y hemos prácticamente pasado toda la pandemia en este tipo de conexiones con ustedes. Me dice que no pudo unirse Francisco. ¿Qué será? Ahí va, nuevamente la invitación para Francisco. Francisco Berreuter, como le señalaba, él es uno de nuestros abogados. Ahí estás. ¿Cómo Ahí sí, estás, Francisco? María Paz, muy buenos días. Gracias Muy buenos días por la para ti invitación. también. Por Muy favor, a contento ti de estar por la acá. disponibilidad. Sí, por supuesto. Siempre acá llano a poder participar en estas actividades institucionales para poder acercarnos también a nuestro público. Buenísimo. Francisco, les comentaba a las personas que están con nosotros desde hace unos segunditos que vamos a hablar de un tema que a nadie le gustaría estar en una situación de endeudamiento, situación que evidentemente se produce por distintos factores, los que se vienen a acrecentar en situaciones como las que nos encontramos producto de esta pandemia, y tiene que ver con haber quedado sin trabajo, que le haya rebajado la remuneración producto de que trabaja menos horas, que no puede ejercer las funciones o los trabajos que hace de manera independiente, etcétera. Y cuando ya te ves en una situación de endeudamiento, eh, hay muchos mitos, hay muchos temores también. Entonces, si tú nos pudieras explicar en términos generales, y ahí vamos recibiendo si es que hay consulta, y si no, lo vamos conversando a medida de que se vaya dando esta instancia. ¿Te parece? Me parece. Muchas gracias, María Paz. Bueno, quisiera contarle a todas las personas que nos están escuchando y a quienes vayan a unirse después a esta grabación que va a quedar ahí en nuestra página institucional, que tener deudas es algo bastante normal. Ya eso es de perogrullo a esta altura, ¿cierto? Más aún en la situación de la pandemia. Ahora, a mí me gustaría hablar desde el enfoque práctico, desde el endeudamiento y cómo es manejado por las instituciones que otorgan este tipo de créditos en nuestro país, ¿ya? Y cómo es la cobranza judicial de los mismos, que es en realidad la parte que a la gente le puede quitar el sueño si es que cae en una situación de incumplimiento de esas obligaciones, ¿cierto? Porque si tú pides un préstamo, se espera que tú en algún momento lo devuelvas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando no lo puedes devolver? Ahí es cuando surge el problema, porque si tú estás pagando el crédito, pagas los intereses, los impuestos, las comisiones, no hay problema, ¿cierto? Pero cuando tú caes en este incumplimiento es cuando ya comienzan los problemas y comienzan las llamadas telefónicas, que empiezan a llamar todos los días, incluso en algunos casos los fines de semana, ¿ya? Y ahí es cuando la gente ya empieza a perder el sueño, empieza a tener tal vez Bien. problemas de pareja, problemas familiares, ¿cierto? Y esa es la situación tal vez más apremiante o más dolorosa desde este punto de vista del endeudamiento, ¿ya? Porque sabemos que en nuestro país, si tú caes en una deuda o caes en el boletín comercial, lo más probable es que después no te presten más crédito, no puedas acceder a un crédito hipotecario, por ejemplo, para comprar una vivienda,
¿ya? Y quedas de alguna manera excluido o marginado, ¿cierto?, del acceso al endeudamiento, al acceso a la banca formal, ¿ya? El acceso a un nuevo crédito. Claro, claro, el acceso a un nuevo crédito, digamos, en el mercado formal, que también existe el mercado informal, pero bueno, no vamos a conversar de eso, yo creo, o tal vez si nos da el tiempo, ¿ya? Ya. Bueno, lo primero es conversar de cómo opera este sistema de entrega de créditos de nuestro país, ¿ya? La manera de operar a través de sea de los bancos o de casas comerciales, que son las instituciones que más normalmente prestan créditos a la zona, ¿ya? Y principalmente créditos de consumo, que son los más utilizados en nuestros países, pero también hay otros a través de tarjetas de crédito, líneas de crédito, ¿cierto? Que también acceden las personas cuando están acá contratando con estas empresas. Ahora, lo importante es saber que cuando uno abre un tipo de producto, ya en algunas de estas casas comerciales o instituciones bancarias, lo primero que uno hace es otorgar un mandato. Ya es un mandato que es un papelito generalmente de 1 hasta 5 hojas máximo, por el cual tú le entregas un poder a esta institución bancaria o financiera, ¿ya? Para que ellos puedan suscribir un pagaré a nombre del cliente. ¿Ya? O sea, tú firmas generalmente un pagaré en blanco, sin la fecha o sin la firma, ¿ya? Y tú le entregas un poder a esta institución para que sean ellos los que decidan cuándo ponerle la fecha, ¿ya? Y generalmente pasa algo que es muy usual, que la gente siempre firma ante su ejecutivo bancario o comercial, nunca van a una notaría y después figura que este pagaré y este mandato aparecen con una autorización notarial. ¿Ah? Y la persona en realidad nunca vio al notario, y eso es algo que siempre sucede, ¿ya? Eh, a través de este mandato y este poder que uno le entrega a esta institución, en el caso que tú caigas en un incumplimiento, una obligación financiera, ¿ya? Ellos van a tener esta facultad de poder llenar este mandato y este pagaré para después judicializar el tema de tu deuda, ¿ya? Y poder iniciar un juicio ejecutivo de cobranza de este crédito, ¿ya? Cuando la persona se encuentra en esa situación y no antes, nosotros como Corporación de Asistencia Judicial podemos entrar a defender a la persona, ¿ya? Podemos ayudarla con el tema de su deuda, ¿ya? Antes de que exista una demanda judicial que sea notificada válidamente por un receptor, la verdad es que nosotros como corporación generalmente nos mantenemos un poco al margen, ¿ya? Igual existen alternativas en la ley de insolvencia y reemprendimiento, que ya se han hecho unas salas, entiendo, al tema, así que no voy a redundar en lo mismo. Se pueden ver Sí. ahí a las personas interesadas, ¿cierto? Esas otras live, ¿ya? Pero nosotros como corporación, por regla general, vamos a actuar cuando es notificada una demanda, ¿ya? Y frente a esta demanda que nosotros nos van a notificar, nosotros vamos a tener diversos tipos de acciones que podemos seguir, ¿ya? Lo más normal es poder hacernos parte de este procedimiento ejecutivo, ¿ya? Y poder presentar un escrito de oposición de excepciones, ¿ya? Que para eso hay un plazo que es bastante corto, que puede ser desde 4 días hábiles como máximo hasta 8 días hábiles desde que esta demanda es notificada, ¿ya? Muchas veces la gente se asusta porque les llegan documentos a su casa, algunos que simulan ser embargos con timbres. Yo he visto timbres rojos, he visto distintos tipos de artimañas que utilizan algunos estudios de cobranza para asustar a la gente y hacerles creer que están frente a una demanda judicial cuando muchas veces esa demanda no existe, ¿ya? Entonces, inmediatamente hay que aclarar a nuestro público que estas demandas son notificadas siempre a través de un receptor judicial, ¿ya? Y esa es la única demanda válida que se notifica válidamente, ¿ya? Todas las demás cartas o llamadas de amenaza, la verdad, no tienen en ese sentido ningún valor legal, ¿ya? Qué Bueno, importante esto que nos señala Francisco, porque es una práctica sumamente común. sumamente común. Nosotros probablemente todos conocemos a alguien que le ha llegado este tipo de cartas donde se simula, como tú bien dices, una Exactamente. demanda presentada en los tribunales y no lo es una fórmula, yo diría, no sé si está más allá de la ley, pero claramente es una acción no ética de parte de las empresas de cobranza Absolutamente. y Absolutamente. evidentemente generan una situación para nada grata a la persona deudora y también a la familia, porque Exactamente. evidentemente uno también considera que no vive solo y por tanto hay más personas que se ven involucradas y se ven afectadas por esta situación. La notificación de la demanda lo hemos hablado en otros Perfecto. oportunidades, pero que creo que sería relevante para las personas que se están uniendo por primera vez a esta instancia o no han tenido la oportunidad de conocer cuándo se va a entender que está realmente notificada una persona en una demanda, si nos pudieras aclarar ahí, Francisco.
Sí, por supuesto. Por lo general hay dos tipos o hay dos formas de poder notificar válidamente una demanda, que son las más usuales. Existen más, pero para estos efectos son tan poco recurridas que en realidad no me voy a referir a ellas, ¿ya? Pero lo más normal es que se haga una notificación de manera personal. O sea, que va el receptor con la demanda judicial al domicilio indicado en la demanda y encuentra personalmente a la persona del deudor, que es la persona a quien le va a notificar la demanda. Entonces el receptor pregunta, bueno, acá vive Perico Los Palotes, alguien confirma si acá vive Perico Los Palotes, se encuentra acá, puedo hablar con él, sí, ya lo llamo muy bien. Y viene Perico Los Palotes y recibe su demanda y el receptor estampa, bueno, ¿es usted Perico Los Palotes? Sí, yo soy. Tome acá, le notifico su demanda judicial y desde hoy empieza a correr el plazo para que usted pueda poder contestar esta demanda, ¿ya? El segundo tipo de demanda es la llamada notificación del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Que para que proceda esa notificación, este receptor tiene que ir 2 días y en horarios distintos al domicilio del deudor, ¿ya? Y no encontrarlo, pero certificar que ese es su domicilio o morada o lugar de trabajo y que además el demandado se encuentra en el lugar del juicio. O sea, que no está de vacaciones, por ejemplo, fuera de la ciudad, ¿ya? Y en ese caso, cuando se hacen certificaciones en los 2 días y horarios distintos, él está facultado para poder dejar copias de esta demanda con alguna persona adulta o poder dejarlas fijadas en la puerta del domicilio, ¿ya? Lo que hacen generalmente, más que fijarlas en la puerta, la cédula, es que ellos generalmente la tiran hacia el patio interior, ¿ya? Eso o la meten debajo de la puerta, o por arriba, o la dejan entre medio, ¿ya? Generalmente ya no se pegan, digamos, en la puerta, porque, bueno, eso... Antes me acuerdo que en los 90 también se pegaban los partes empadronados en los vídeos de los autos. Después sacarlo era un caso, era bastante difícil. Bueno, acá sí una lógica parecida. Entonces ya no te la pegan en la puerta, sino que te la dejan ahí juntita o simplemente la tiran al patio, ¿ya? Y esas son las dos notificaciones más normales. De hecho, la segunda forma de notificación, que es la por el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, es la más común. Es la más común. Y yo diría que debe ser o debe tener una aplicabilidad de más del 80% de todas las notificaciones que a nosotros nos llegan. Y esa entrega del documento es la que tú denominaste cédula, así se le conoce. Exactamente. La demanda impresa que te entrega el receptor, esa es la cédula, ¿ya? Ya, Y viene la demanda y la resolución que la acoge a trámite. Y eso es lo que se llama cédula, digamos, en la jerga jurídica, María Paz. ya, perfecto. Gracias por aclarar también ese concepto. Súper utilizado por ustedes, pero para nosotros la cédula es la cédula de identidad. Por eso habíamos Sí, que... claro. Efectivamente. La, Podría haber ahí alguna confusión. tú Bueno, nos decías entonces eso, sí, que voy a ya la continuar. persona está notificada y ahí le empiezan a correr los plazos. Y Exactamente. para ejercer esa defensa, la persona requiere necesariamente el patrocinio de un abogado, entiendo. Exactamente. De hecho, la persona, nosotros invitamos a todas las personas que nos ven y que nos verán en el futuro a que si usted es víctima, ¿cierto? O le llega una notificación judicial, a que se acerque a la oficina de la Corporación de Asistencia Judicial más cercana a su domicilio para que un profesional pueda examinar este documento, verificar si efectivamente es una demanda judicial y no una carta de amenaza y poder tomar las acciones legales correspondientes en defensa de nuestros patrocinados y nuestros usuarios. Perfecto. Ahora, hay distintos tipos de defensa que nosotros podemos ejercer. Ya me estaba refiriendo un poco a contestar esta demanda lisa y llanamente, ¿ya? Y poder ver, por ejemplo, algún defecto en el pagaré que se está intentando cobrar, ¿ya? Ahí generalmente la defensa más usual es la llamada prescripción extintiva, ¿ya? ¿Qué es esto de la prescripción extintiva? Bueno, desde que se emite este pagaré, que el poder sirve para emitirlo una sola vez, no 1 millón de veces, sino que solo una, ¿ya? Cuando te es notificado esta demanda judicial, tiene que haber transcurrido menos del plazo de 1 año desde el vencimiento de ese pagaré, que fue girado a tu nombre, ¿ya? Si es que es Perfecto. notificado fuera de ese plazo de 1 año, ¿ya? Nosotros ejercemos la defensa de la prescripción extintiva de ese pagaré, ¿ya? Y generalmente ahí nos va bastante bien con ese tipo de defensa, ¿ya? Hay otro tipo de defensas también, como por ejemplo un pago de la deuda o un pago parcial de la deuda. ¿Qué pasa? Que Ya. muchas veces las personas van abonando a esta deuda, ¿ya? O van abonando en el estudio de cobranza judicial y, claro, cuando les llega la demanda, ellos me dicen, mira, me mandaron por 1 millón, pero yo en realidad yo ya pagué 300.000. O sea, debería pagar la diferencia, que son 700. ¿Ya? Entonces ahí también nosotros nos hacemos parte de esa defensa con una excepción de pago parcial, ¿ya? Estas Perfecto. son las figuras más usuales. Hay otras figuras de defensa, por ejemplo, que a veces nos pasó una vez con un banco, que no vamos a mencionar, que me notificaron a una persona
de manera personal. O sea, el receptor supuestamente encontró a la persona ya en el domicilio, pero esta persona estaba recluida de libertad, estaba en la cárcel. ¿Ya? O sea, me notificaron una persona que no estaba en su domicilio y que había un Claro. certificado de gendarmería que así lo acreditaba. ¿Ya? Entonces ese juicio nosotros también lo ganamos, logramos una nulidad de la notificación y además el tribunal condenó en costas al banco que nos estaba en ese caso cobrando la deuda. ¿Ya? Así que en realidad siempre pasan este tipo de problemas y nosotros ahí en la corporación, dependiendo del caso, vamos a ver la defensa civil. Ahora, hay otra defensa también que nosotros ejercemos, que es muy, muy común en la comuna de Los Espejos, ¿ya? Que generalmente son familias que tienen una composición bastante extensa. O sea, generalmente tenemos que en cada propiedad viven 7 personas, 8 personas en promedio, ¿ya? Entonces basta que un nieto o un sobrino tenga una deuda, ¿ya? Y, claro, va a llegar un receptor, va a notificar y probablemente va a embargar bienes que son de propiedad de los dueños de casa. Muchas veces los abuelitos, muchas veces los papás, ¿cierto? Y Claro. hay un principio básico en derecho acá que cada uno se hace responsable de sus propias deudas. ¿Ya? O sea, si la persona está viva, el que contrajo la deuda no ha fallecido y es él el que debe, no tiene por qué el papá, ni la abuelita, ni el tío, ni la pareja, en principio, a menos que estén casados en sociedad conyugal, hay algunas excepciones, ya se pague esta deuda con bienes distintos a los del deudor. ¿Ya? Y cuando eso sucede, por ejemplo, cuando van a embargar por la deuda de un nieto y embargan, no sé, la TV del living, por ejemplo, que es del dueño de casa o de la dueña de casa, en ese caso nosotros ejercemos otra defensa que es la llamada tercería de posesión. ¿Ya? Y con esta tercería de posesión, nosotros vamos a patrocinar ya no al deudor, sino que vamos a patrocinar al dueño o al poseedor de los bienes embargados, ya que tiene que ser una persona distinta al que contrajo la deuda. ¿Ya? Y con eso nosotros, con esa defensa, podemos liberar, en este caso, ese televisor que era del abuelito o del tío, lo podemos liberar del embargo, para que en definitiva no se lo lleve y lo remate. Tremendo, tremendo despertar o iluminación que nos entregas tú, Francisco, porque muchas veces pasa y también es sumamente común que el receptor realizando las funciones para las que está mandatado, ¿cierto? De ir a la propiedad, de primero notificar, luego ya notificado concurre para que dentro del procedimiento él anote los bienes que están en la propiedad donde vive el deudor, la persona deudora, y anote todos los bienes que se puede hacer uso, retiro y luego remate para que con ese dinero se pague Exacto, la deuda. exactamente. El primer trámite es el embargo. Para también aclararlo, el embargo es la anotación de estos bienes. Es Exacto. cuando van a la casa y, como dices tú, verifican que en la propiedad, en el living, hay un televisor, entonces describen un televisor marca Bayo de tantas pulgadas. Hay además un living Exacto. de cuero, de 2 cuerpos, etcétera. Ese embargo, el receptor no va a estar preguntándole a la persona, ¿es suyo o es de otra persona? Simplemente va a tomar nota de todo lo que él considere que puedan ir a equiparar el monto de la deuda con los bienes que están ahí. Por lo tanto, pasa muchísimo también esto que tú nos dices, de que hay un deudor y que los bienes que se anotan corresponden a otra persona que vive en la misma propiedad. Y existe esta defensa para ellos y esta defensa también es realizada por nuestros profesionales, entonces. Exacto. Por supuesto. Por supuesto. Les Ahora, María, decíamos, perdóname un minutito Francisco, que los invitábamos a las personas, les decías tú, a que se acercaran a nuestros centros y oficinas. Queríamos aclararles un poquitito en base a eso, de que nuestras oficinas están realizando atención no presencial de manera total, y lo que estamos realizando es una apertura inicial. Hay algunos centros y oficinas que se encuentran abriendo algunos días de la semana, pero solo estamos atendiendo con agendamiento previo. Por lo tanto, la invitación es a seguir visitando nuestra página web cajmetro.cl. Hemos dispuesto un formulario de atención para que ustedes puedan ahí hacernos llegar sus consultas. Nos señalan, por favor, de qué manera quieren que les contactemos, si sea vía telefónica o vía correo electrónico, para que nosotros podamos tomar contacto con ustedes. Y si es necesario, porque no hay forma
de que la atención sea de manera no presencial, le vamos a agendar en la oficina. Pero no, les recomendamos no vayan, no concurran a nuestras oficinas todavía porque la atención aún no es de manera presencial. Eso para aclarar. Sí, sí, una excelente aclaración, María Paz. Bueno, nosotros en Los Espejos estamos yendo un día a la semana, los miércoles en la mañana, y estamos atendiendo solamente con horas agendadas. Ya no estamos realizando atención espontánea. Entonces, Perfecto. efectivamente, claro, hay unos centros que no han abierto para nada, así que está Sí. muy, muy bien la declaración. Claro, porque Eh, nosotros tenemos presencia en las regiones metropolitanas, en la región O'Higgins, en la región del Maule y en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Y en particular en Punta Arenas y toda la zona de la región de Magallanes, ustedes saben que continúan en cuarentena. Por claro, tanto, ahí nadie puede salir de sus casas. Entonces, por eso es que les comentamos el hecho de que tenemos incluso oficinas cerradas completamente sin apertura inicial. No te exactamente. interrumpo más y síguenos, por favor, contando, Muchas Francisco. gracias, María Paz. Bueno, me gustaría referirme brevemente a la situación actual de estos juicios ejecutivos de cobranza en razón del estado de excepción constitucional. Esto es algo que quiero hacer varias aclaraciones en realidad porque hay varias información que está en la prensa que puede ser más o menos equívoca. Y me gustaría aclarar este tema que lo he estado estudiando, por supuesto, para poder compartirlo con ustedes y explicárselos de la mejor manera posible. Bueno, es de público conocimiento que estamos bajo un estado de excepción constitucional, ¿cierto? Que se promulgó a través de un decreto del presidente Piñera el día 18 de marzo del 2020, ¿ya? Y justo antes del vencimiento del mismo, ¿ya? Que era por el término de 6 meses, si mal no recuerdo, se prorrogó por 90 días más, ¿ya? O sea, en principio estaríamos con el estado de excepción constitucional hasta el 18 de diciembre del 2020, ¿ya? Bueno, lo más probable es que se siga prorrogando, pero la verdad eso no lo sabemos, pero ese es el status quo que tenemos hoy en día. Bueno, a propósito de este estado de excepción constitucional y el tema de las deudas, ¿ya? Tenemos una ley ya que fue dictada rápidamente, ya cuando se decretó el estado de excepción constitucional, que es la ley número 21.226. ¿Ya? En esta ley se establecieron distintas prerrogativas para la Corte Suprema, ya que tenía la facultad de poder suspender cierto tipo de procedimientos ya de todos los tribunales inferiores que dependen de la Corte Suprema, o sea, cortes de apelaciones y en el caso que nos convoca de los tribunales de letras en lo civil, ya que son los tribunales que llevan adelante la cobranza judicial de todos los créditos. Bueno, dentro de las facultades que confiere la ley hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, se estima que los tribunales pueden suspender, y así se hizo por muchos meses, todas las audiencias en este tipo de procedimientos. ¿Ya? En un principio fue bastante caótico porque hubieron varios meses, que fueron por lo menos 4 o 5 meses, en que en realidad los juicios no avanzaban absolutamente nada, porque estaba todo suspendido, todas las audiencias, ¿ya? Y justamente también estos procedimientos de cobranza en algún momento pueden tener la realización de algunos comparendos, ¿ya? Sobre todo en materia de prueba, ¿ya? Porque cuando uno ejerce una defensa y opone, por ejemplo, una excepción de prescripción o de pago parcial, tiene que acreditarla, ¿ya? Acreditar el plazo, el transcurso del lapso del tiempo es bastante sencillo, porque en realidad basta mirar un calendario. Pero, por ejemplo, si hay una excepción de pago parcial, uno tiene que acreditar con las boletas que efectivamente uno hizo pagos o abonos a la deuda, ¿ya? Y en ese caso, todas esas audiencias probatorias, o más bien el término probatorio, se encuentran todos suspendidos durante la vigencia del estado de excepción constitucional. O sea, todos los juicios de los cuales llegaron a esa etapa están absolutamente suspendidos y no pueden seguir avanzando, ¿ya? Y esa es una gran prerrogativa también en cuanto no se siga adelante con este procedimiento de cobranza y así de muchos otros, ¿ya? Hay otras prerrogativas también en esta ley que mencioné, como por ejemplo que hay unos incidentes especiales para reclamar de impedimentos, ¿ya? De hacerse, para poder hacerse parte en el juicio o realizar alguna actuación judicial, el cual te da un plazo de 10 días para poder ejercerlo o reclamarlo desde el vencimiento del impedimento, ¿ya? Como por ejemplo, algún problema en el transporte, o que te haya dado coronavirus y estabas, por ejemplo, con una cuarentena y no pudiste contestar una demanda, no pudiste presentar o realizar cierta actuación porque estabas contagiado. ¿Ya? Entonces, todo eso los tribunales lo pueden aceptar. Y eso es algo que antes, que si bien existía, no estaba obviamente en el texto expreso de la ley, porque en realidad nadie sabía que iba a venir la pandemia del coronavirus, ¿cierto? Tal vez la última Claro. gran pandemia que tuvimos fue la gripe española, ¿ya? O la influenza española, hace más de 100 años, ¿cierto? Eh,
Así que, bueno, y establece otras cosas bastante interesantes en esta ley a propósito de las mediaciones en familia, ya, la cual se encuentran todas suspendidas, ya, no me voy a referir a eso, me imagino que eso ya está súper archi conversado. Y Sí. lo mismo en los procedimientos de carácter laboral, ya que tampoco se cuentan los plazos que son plazos muy cortos, generalmente de 60 días, para poder demandar generalmente despido injustificado, ¿ya? Ahora, hay otro proyecto de ley, ¿ya? Y acá es donde se generan todas las confusiones, ¿ya? Y este es muy importante porque se inició a través de un boletín que es el 13.408-07 de fecha 7 de abril de 2020 y que se inició por una moción de la Cámara de Diputados. Y este fue ampliamente difundido en todos los noticiarios, en todos los diarios, en todos los sitios tal vez especializados, y en los cuales se establecía que se iban a suspender todos los embargos de bienes y los lanzamientos, ¿ya? Los embargos de bienes es lo que a nosotros nos convoca, como muy bien explicó María Paz, para el efecto práctico, el embargo de bienes es cuando se realiza la anotación de los bienes, ¿cierto? Eso en el caso que sean bienes muebles, ¿ya? Pero si estamos en presencia, por ejemplo, de un embargo de una propiedad, la forma de embargar la propiedad en sí, o sea, el terreno, ¿ya? Es a través de una inscripción en el conservador de bienes raíces de este embargo, ¿ya? Y lo mismo pasa con los vehículos. La forma de poder embargar un vehículo es mediante la inscripción del embargo en el servicio de registro civil, ¿ya? Bueno, este proyecto lo suspendía, ¿ya? Y también suspendía la cual no se hayan pagado las rentas o alguna propiedad que haya sido tomada, ¿ya? Violenta o clandestinamente, ¿ya? Bueno, esto que se anunció con bombos y platillos aún no es ley, aún no es ley. O sea, los Perfecto. embargos de bienes y los lanzamientos no están suspendidos, no están suspendidos. Y esto es tan así, ya que actualmente este proyecto de ley se encuentra en su segundo trámite constitucional, ya a contar desde el 4 de agosto del 2020. O sea, tenemos un proyecto de ley que en 4 meses, agosto, 4 meses prácticamente, ¿cierto? No ha avanzado, no ha avanzado. Entonces, esto que se anunció con bombos y platillos aún está ahí, ¿ya? No. Y claro, mucha gente nos pregunta esto en la oficina, bueno, supone que las deudas están suspendidas y los lanzamientos también, así que voy a dejar de pagar el arriendo, voy a dejar de pagar mis créditos porque está todo suspendido. No, no está suspendido todavía, ¿ya? Entonces, eso es una aclaración súper importante que yo le quería hacer a todas las personas que nos escuchan, ¿ya? Muy relevante porque, como tú dices, efectivamente es una situación donde uno puede presumir que el dejar de pagar no tiene que ver con una situación de amaneció nublado, dejo de pagar. No, dejo de pagar porque tengo un inconveniente grave que no me permite seguir asumiendo mis responsabilidades. Pero, como tú nos señalas, ese es un proyecto de ley. Evidentemente la persona o empresa que se encuentra demandando para que se haga el pago del dinero que se prestó y no se ha pagado, efectivamente está de alguna manera utilizando la normativa vigente, que es la que sí permite el que te embarguen, el que te retiren los bienes, el que te inscriban, que te van a hacer el retiro de tus bienes o que te van a presentar esta inscripción en tu vehículo, por ejemplo, y que puede hoy día ser además tu herramienta de trabajo. Entonces, también aclararles eso, que efectivamente sí se está haciendo y que en verdad sí se puede hacer. No sé si se está haciendo. Mira, se está realizando muy poco, María Paz, y qué bueno que lo preguntes, ¿ya? Porque efectivamente voy a volver un poco al punto anterior, que era la ley 21.226, ¿ya? Y en su artículo octavo establece también una prerrogativa para los acreedores, ¿ya? O sea, Ya. si bien no están suspendidos ni los embargos ni los lanzamientos, lo que nos dice la norma, el artículo octavo, es que todos los plazos de prescripción extintiva de la deuda, o sea, este plazo de un año que yo hablaba para ejercer el juicio ejecutivo, se encuentran interrumpidos ya hasta por el solo hecho de presentar la demanda, bajo la condición de que no sea declarada inadmisible y sea válidamente notificada dentro de los 50 días hábiles siguientes a la fecha de cese del referido estado de excepción constitucional. O sea, ya tenemos prácticamente que casi 9 meses en que este plazo de un año se encuentra interrumpido, o sea, se contaría desde cero. Ese es el efecto de la interrupción, que vuelve a cero. ¿Ya? Entonces, Perfecto. los acreedores en realidad, frente al funcionamiento disímil de los distintos tribunales de justicia, muchos lo que han optado es en no presentar estas demandas para poder hacerlo más adelante. Total, el plazo de prescripción se encuentra interrumpido. O sea, tienen esa prerrogativa
que el mismo artículo octavo de la ley 21.226 les está entregando. Entonces, en muchos casos, no se está optando por hacer el embargo de bienes, ¿ya? Pero eso no significa que no se pueda hacer. Claro, perfecto. Nos queda claro. Estamos casi en la hora. No sé si hay algo más que quisieras aclararnos, Francisco. Tal vez alguna pregunta, no sé si habrá alguna pregunta del público. Estuve revisando, por lo menos ¿Ya? en el canal de Instagram, que es donde tengo la posibilidad de ¿Ya? leer, no tengo consultas, solo tengo toda la transmisión, y desde Facebook o Twitter no me han llegado consultas tampoco. Déjame revisar, Ah, bueno. te verifico de inmediato. Al parecer no nos han llegado consultas. Ha sido súper claro entonces, pues, ¿ves tú? Parece, parece. Bueno, Bueno, si no nos pueden escribir ahí a través de la página web institucional. exactamente. Si les surgen algunas preguntas en torno a este tema, quieren tener la claridad de si efectivamente se trata de una demanda propiamente tal o son estas artimañas, por llamar de alguna manera, de las empresas de cobranza, concurran con nosotros, visiten nuestra página web cajmetro.cl y nos hacen llegar el documento que lo pueden escanear, le pueden tomar una fotografía y lo envían para que nosotros lo podamos revisar. Y la invitación también es a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, comentarles que esta conversación que estamos sosteniendo acerca del endeudamiento y el resto de las que hemos tenido durante todo este periodo están alojadas en nuestro canal de YouTube, que se llama CAJ Metro, se los voy a anotar acá. CAJ Metro es nuestro canal de YouTube donde están todas y cada una de las conversaciones que hemos tenido con nuestros profesionales acerca de distintos temas que son relevantes para todos ustedes. Así que puedan visitarlo y puedan recurrir a ellos cuando lo necesiten. Estamos, Perfecto. Francisco. Mira, nos llegó un comentario y nos Estamos dice que entonces. estuvo muy clarita la exposición. ¿Ves tú? Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Listo entonces, pues, Francisco. Siempre un Bueno, María agrado Paz, trabajar contigo. igualmente. Estamos en contacto y a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, que sigan haciéndolo, que estén atentos a nuestras publicaciones, porque nuestra intención es permanentemente brindarles el acceso a la justicia. Para eso estamos llamados. Nos hacen una pregunta. Simón dice, buenas tardes, sugerencia, ¿podría realizar charla acerca de la ley de insolvencia y reemprendimiento? La hicimos, Simón, está en nuestro canal de YouTube. Por favor, revise ahí. Se llama tal como usted la mencionó. Ley de insolvencia y reemprendimiento está también. Lo hicimos con Jaime Retamal, también un abogado de la región metropolitana, que estuvo con nosotros hablando de ese tema. Así que revísela y si no, a pedido del público, la repetimos. Eso no es problema. Bueno, muy bien, María Paz. Muy bien. Ya, Francisco, un abrazo, que estés muy bien. Un Muchas abrazo gracias para a ti todos también. por Que seguirnos. Que tengas estén una bien. Hasta excelente luego. semana. Gracias, Chao, igual que estés tú. bien. Chao, chao. Chao.